Hola, buenas tardes. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la ciencia, la informática en la primera clase, la técnica, la tecnología? Bueno, ahora continuamos con otra prima hermana que tiene todas estas palabras, que sería la computadora. Em, para arrancar con la computadora, sobre lo que es la computadora, vamos a ir a la introducción. Hoy en día todas las profesiones utilizan varias herramientas, ¿sí? Para lo que tiene que ver con el trabajo diario, pero la informática se hace únicamente con una única herramienta, ¿sí? La única herramienta que hace a la informática es el ordenador, como le dicen los españoles, o la computadora. Sería como se indica en el desarrollo del tema, la herramienta en la informática es la computadora. Y si quiero ondear un poco más en detalle sobre lo que es la computadora, se puede decir que la computadora es un conjunto de dispositivos, ¿sí? Son varios dispositivos que lo que hacen es tratan de manera automática, seguimos con el tratamiento automático de la información, siguiendo instrucciones de un programa, sin un propósito general. Se recibe instrucciones sobre cómo llevar a cabo una acción directamente a través de lo que se conoce como programa. O sea, las computadoras hoy en día son máquinas electrónicas que están muy difundidas, ampliamente difundidas, diría yo, en la sociedad desarrollada en la que vivimos. En muchos casos actúan como una herramienta especial, como un tipo de especial de herramienta, y facilita la ejecución de un trabajo, ya que pueden realizar múltiples tareas y soportar el procesamiento de una gran cantidad de datos. O sea, a esto se lo conoce como procesar información, es decir, calcular, comparar, almacenar, recuperar datos. Recuperar datos nos referimos a números, a palabras, a sonidos, a imágenes, cuándo y cómo se lo necesite, ¿sí? Las computadoras, siguiendo un poquito el concepto de la computadora, se pueden dividir en grandes computadoras, que son aquellas que se destinan a usos gubernamentales o propios de grandes organizaciones, medianas computadoras, que son las destinadas a empresas y a centros de estudios, ¿sí? Y pequeñas computadoras, que son las que se destinan a un uso profesional, personal y hogareño. Son las conocidas como PC, del inglés Personal Computer, ¿sí? Por eso de ahí surge el tema de PC. Ahora bien, en la clase pasada hablábamos que la ciencia era el estudio, digamos, aquello que consiste en la rama del saber, que consiste en estudiar un fenómeno, ¿sí? Bueno, para estudiar la informática se requiere de computadoras, entonces podemos decir que la informática es la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras, es decir, de sus desarrollos y sus aplicaciones. Continuando con los componentes de una computadora, prácticamente podemos decir que la computadora tiene dos grandes componentes. Uno que es el hardware, que es la parte física con la computadora, es aquello que se ve, ¿sí? Lo que es tangible, que se puede tocar, que le puedo pegar una patada y bueno, me va a doler el pie, como los componentes eléctricos, los cables, los periféricos, todo aquello que se ve, ¿sí? En cambio, y que es tangible, otra de las palabras que estuvimos usando clases pasadas. En cambio, el software son los programas que se usan, valga la redundancia, para realizar tareas específicas. Es todo lo que es un intangible, lo que no lo podemos ver, lo que no podemos golpear, de alguna manera, eso es el software. Eh, por eso es que dice que la computadora es la unión del hardware y el software. De nada nos sirve una computadora, o sea, la parte física, si no tenemos la parte lógica, se le dice parte lógica, a los programas que la hacen funcionar. No serviría de nada. Lo mismo, un programa, una aplicación, eh, la parte que no se ve, intangible, la parte lógica, la parte física, sin el soporte, sin el dispositivo, tampoco podrían funcionar. Por eso es que ambas tienen que ir de la mano y obviamente funcionan de manera conjunta, ¿sí? Bueno, y por último, continuando con el desarrollo, podemos decir que las computadoras trabajan teniendo en cuenta, eh, viendo, digamos, lo que dice el primero entrada de datos. Bueno, tienen primero una entrada de datos, son flechitas que entran se puede decir, en una entidad, en un cuadrado, ¿sí? Eh, que sería el ingreso de los datos. El cuadrado al que ingresan los datos se lo conoce como proceso,
¿sí? Proceso, la parte de la programación, es decir, los datos son ingresados, son procesados por medios de órdenes, ¿sí? Órdenes, o sea, programas, se indican lo que tiene que hacer y se emite como resultado una salida. El tercer, digamos, paso sería la salida. Es un servicio de tres pasos. Una entrada, se introduce a la computadora o el programa, se nutre, digamos, de datos, de información. Esa información en el paso 2 se procesa, se manipulan esa información y se devuelve una salida, ¿sí? Todos los datos manipulados. Un ejemplo puede ser, en un censo de población se pide a las personas que rellenen un formulario con datos personales. Esos datos son ingresados a las computadoras. Esa sería la entrada, el primer paso. Luego, en la computadora se procesan esos datos a través de los programas, se cuentan, se suman, se promedian, se grafican, etcétera. Y como resultado final se obtiene la salida de información. El resultado sería, ¿no? ¿Qué sería la salida? La población total del país, de las provincias, la distribución por sexo, por edad. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les pedí que una encuesta, hicimos un formulario e hicimos una encuesta? Bueno, ahí me pasaron los datos que yo pedí en la encuesta. Todo eso de alguna manera fue a un cuadradito donde todo eso se procesó y se emitió un resultado, una salida, sería el paso 3, con las estadísticas que yo les mostré en la clase pasada, por ejemplo, que eh, el 70% de la clase nunca había usado el Classroom, o que la gran mayoría tenía, digamos, tenía internet en sus casas, eh, que la mitad tenía computadora, personal computer, ¿sí? En sus casas, etcétera. Y como conclusión de la definición de lo que es computadora, podemos hablar que la computadora es la herramienta de la informática, es una máquina que trata información siguiendo las instrucciones de un programa, y obviamente lo que dijimos antes hay que tener en cuenta que es el resultado de sumar el hardware más el software, y se basa en tres procesos: en la entrada, en el proceso y en la salida, ¿sí? Después, siguiendo con la historia de la computadora, podemos decir que en el mundo la primera computadora se llamó Z1. Fue la primera computadora mecánica programable del mundo, que fue diseñada por un ingeniero alemán de nombre Konrad Zuse entre 1935 y 1936, y se terminó de construir en 1938. ¿Sí? Básicamente una supercomputadora, básicamente una gran calculadora de acción binaria, que representó un gran avance para la época. Lamentablemente fue destruida en un bombardeo a Berlín en 1943, allá cerca, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en el Museo de Tecnología de dicha ciudad se encuentra, digamos, la misma, ¿no? La Z1, tal nombre indica, que tiene memoria, lógica de punto flotante, bueno, tiene dispositivos de entrada y salida, son dispositivos que ingresan y que salen, digamos, de alguna manera de la computadora, ¿sí? Pero era una supercomputadora enorme, ocupaba un gran espacio, tal es así que pesaba 1 tonelada, 1000 kilos, y tenía 20.000 piezas que las componían, ¿sí? Bueno, ahora viendo un poco más para Argentina, la primera computadora se llamó Clementina. Sí, fue la primera computadora que llegó a la Argentina para fines científicos y que funcionó entre 1961 y 1971. Una persona, digamos, en el Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Una persona de nombre Manuel Sadowski fue quien lideró las gestiones para adquirirla en 1959. Hicieron una licitación pública. ¿Saben lo que es una licitación? Varias personas de alguna manera eh, se ofrecen para realizar una labor, se meten los nombres en un sobre y bueno, obviamente después es seleccionada una. En este caso seleccionó a la empresa Ferranti de Gran Bretaña eh, para llevar a cabo dicha tarea, y se podría decir que llegó al país por fines de 1960. Se empezó a utilizar en el pabellón 1 de la ciudad universitaria, nueva ciudad universitaria en Núñez, por esa época, ¿sí? Hoy funciona ahí la facultad de UBA, la parte de diseño gráfico. Bueno, es la rama en la cual se lleva a cabo en ese lugar. Y el tema que hubo que entrenar a los técnicos, reacondicionar la sala, y la computadora entró en servicio, bueno, finalmente en enero de 1961.
Después, bueno, era una computadora, digamos, enorme, ¿sí? Con todo lo que procesaba. eh, y bueno, fue todo para la Argentina, fue un gran, digamos, un gran avance, ¿no? Eh, entonces, como se puede decir que no tenía ni monitor ni teclado, ¿vale? Era común en las primeras computadoras, ¿sí? Eh, y prestó servicio para varias dependencias del Estado, trabajando en cálculos astronómicos. Se utilizó para lo que era la verificación de los cálculos manuales hechos por un astrónomo ítalo argentino sobre el pasaje del cometa Halley en 1904, cometa que pasa cada 75 años. Eh, Pasó de vuelta por aquí, yo era muy chiquito, recién nacía, creo que fue por 1980 y pico. Pero bueno, básicamente el nombre de Clementina surgió de una canción popular estadounidense que era muy común, muy moderna para ese entonces. Y siguió funcionando por 10 años, hasta mediados de 1971, cuando hubo un tema ahí que por falta de piezas se hizo imposible el mantenimiento. Lamentablemente se tuvo que desmantelar la computadora y su reemplazo para comprarse otra en una nueva licitación. Lamentablemente todos los accesorios que formaron parte de la misma se los terminaron vendiendo como chatarra. Así que bueno, fue como todo, muchas cosas que ocurren a veces en Argentina, vaya a saber por qué, o quizás sabemos por qué. Bueno, esto fue la idea, era por lo menos a contarles a modo de cuentito en qué consiste la computadora. Hoy yo no les voy a pedir trabajo práctico alguno, porque quiero que se pongan al día con los trabajos prácticos, con el trabajo práctico pendiente. La próxima clase voy a seguir contándoles el cuentito de la computadora, con otros accesorios que forman parte de la misma, y ahí sí ya voy a pedirles una actividad específica. Así que por favor pónganse al día y terminen la actividad pendiente.